Hay gente que no se cansa de luchar. Hay gente que no se cansa de perseguir. Y hay gente que, a pesar de ser perseguida, no deja de expresar las razones por las cuales es perseguido y además advertir sobre lo que puede ocurrir en el futuro. El vicealmirante Mario Iván Carratú Molina ha sido involucrado otra vez por el régimen en una conjura ficticia, sin pruebas, sin argumentos, solamente con las tradicionales ollas que acostumbra montar el régimen a través de ese órgano infecto de mentiras y de violación al debido proceso, de violación a los derechos humanos, encabezado por un tipo como Tarek William Saab, reconocido antes de llegar al poder como defensor de los derechos humanos. El vicealmirante Mario Iván Carratú Molina ha sido acusado por el aparataje jurídico-mediático del régimen chavista de ser la cabeza visible, la cabeza militar de una conjura, y que en dicha conjura se buscaba no solamente invadir a Venezuela con unos militares, etcétera, sino que además se buscaba asesinar supuestamente a Nicolás Maduro, una especie de burricidio o algo así. Esta acusación contra el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina fue debidamente respondida por él a través de un comunicado público que leímos en este programa hace unos días. Apenas denunciaron o arreciaron el montaje en su contra. Sin embargo, luego de solicitar su captura internacional, han habido otros atentados en su contra y en contra de su familia. Le han invadido su apartamento, el apartamento propiedad de sus hijos en Caracas. Y por supuesto sigue toda la centrífuga de información en su contra, intentándolo involucrar con personas a las que nos ha confesado, a algunos los conoce, a otros no. Y por supuesto con lo que significa la captura en Venezuela de un militar, el capitán Ángelo Heredia, quien se había comunicado en determinado momento, como cualquier militar se puede comunicar con otro, con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Mario Iván Carratú Molina ha tenido la gentileza de ofrecernos una entrevista larga que vamos a reproducir completa en este programa especial de hoy, sábado 27 de enero del año 2024. Habla el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina y en este primer segmento nos devela por qué es un montaje lo que han hecho y por qué él va a seguir denunciando lo que el régimen chavista pretende hacer, por cierto, con la complicidad de actores que dicen ser opositores, que se prestan a negociaciones y a pactos, que si en Barbados y no sé dónde más, y al final terminan pagando en su propia carne ciudadanos venezolanos tras las rejas o bajo tierra. De eso vamos a hablar en el programa de hoy, sábado 27 de enero del año 2024. Habla Mario Iván Carratú Molina. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque lo que queda al mando del poder en este mundo son criminales y es contra ellos que tenemos que seguir actuando. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma. Para nosotros es un placer saber que estás de ese lado de la pantalla y es además un honor y un privilegio saber que hay personas que se han dispuesto a crear esta comunidad de apoyo económico para que este programa siga adelante y que este canal con todos sus contenidos siga con ustedes. Son nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con apenas $1 al mes nos puedes apoyar. Hay distintos planes y por supuesto que eso nos permite, a la medida de la necesidad y de la posibilidad de cada quien, seguir adelante. Gracias a quienes se suscriben a nuestra cuenta en Facebook, porque también nos ayudan a crecer y a seguir difundiendo. Porque la batalla por la verdad, por la nuestra, por la de ustedes,
pero al fin y al cabo, por el análisis que necesitamos hacer. El análisis que hacemos en este canal. Activa las notificaciones, suscríbete a este canal en YouTube para ayudarnos a seguir adelante. No te olvides darle me gusta a estos videos. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote una y otra vez, aunque se me desgaste la lengua, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar en tu país, no los verás salir nunca. Y te robarán desde el agua de los floreros hasta el modo de caminar, pasando por la seguridad, inundándote de zozobra y además de eso, partiéndote las piernas para regalarte las muletas y de paso exigirte que les agradezcas. Y seguimos. Hablar de Mario Iván Carratú Molina es hablar de historia contemporánea de Venezuela. Mario Iván Carratú Molina ha constituido una de las figuras que de forma permanente ha defendido la idea de que lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años respondió a una conjura de civiles y militares resentidos y ambiciosos en contra de la democracia, a favor de la instauración de un régimen criminal, buscando siempre, por cierto, privilegios, beneficios, canonjías, mojadas de mano o como quiera llamársele, a lo que han recibido todos aquellos que se juntaron y se subieron al carro del chavismo para permitirse, ni más ni menos, que vivir tranquilos en Venezuela. Algunos vivir tranquilos fuera de Venezuela, entrando y saliendo del país como si nada y manteniéndose al margen de cualquier denuncia, de cualquier acción verbal en contra del régimen chavista. 25 años cumple este 2024 el chavismo en el poder. Dentro de pocos días se cumplen 25 años del juramento trunco, del falso juramento, del perjurio cometido en vivo y en directo por Hugo Chávez, sin que lo detuviera nadie en el Palacio Federal Legislativo cuando dijo que él juraba sobre una moribunda constitución. En ese mismo momento arranca la fase 1 de la usurpación. Usurpación que fue permitida por el presidente saliente y por el resto del estamento político y los poderes del Estado que se encontraban allá en el Palacio Federal Legislativo. Porque debieron haberse levantado cuando Hugo Chávez, ese perjuro, se negó a jurar como le exigía la ley sobre la Constitución vigente para defenderla, honrarla y además de eso cumplirla. Pero no. Allí se quedó Rafael Caldera. Ya, por supuesto, en las postrimerías de su vida política y de su vida humana. Allí se quedó tranquilo el vicepresidente del Congreso, Capriles Ratonsky, dejándonos perfectamente claro cuál era su catadura ética. Dejando perfectamente claro de lo que era capaz en el futuro. Allí se quedó, por cierto, lamentablemente, y hay que decirlo, porque le cae al que le cae. Allí estaba Carlos Andrés Pérez, que era senador electo. Y no solamente se quedó, sino que, bueno, caballero como era, le dio la mano a Chávez cuando Chávez pasó frente a él y se la ofreció. Allí se quedó todo el estamento político. Ahí se quedó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, que anda por ahí todavía dando clases no sé de qué. Porque es que hay gente que, mira, caras de tabla, mira, de algarrobos son. 25 años después de ese evento, hay unos que siguen tranquilos viviendo en Venezuela y hay otros que están exiliados, pasando las de Caín, aguantando callados, pero sin callarse lo que aún sienten. Mario Iván Carratú Molina es uno de esos venezolanos. Ha sido acusado de ir a la cabeza de una conjura en la que, por cierto, hay un capturado, que es el capitán Ángelo Heredia. El capitán Ángelo Heredia, el vicealmirante Carratú Molina, a diferencia de otras personas, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina afirma conocerlo y además afirma haber hablado, o sea, no niega haber hablado con él y nos dice todo lo que habló con el capitán Ángelo Heredia, nos manifiesta qué relación tenía él con el capitán Ángelo Heredia y además de eso nos revela las recomendaciones que él, como militar de alta graduación, le dio al joven capitán Ángelo Heredia y cómo a través del tiempo
se encargó de advertirle sobre determinadas acciones. Por supuesto, de esto no va a hablar Tarek William Fiallo. En esta primera parte de la conversación con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, habla sobre el montaje para el cual están utilizando a el prisionero capitán Ángelo Heredia. A continuación. Bueno, nuevamente muchas gracias. Saludo a la audiencia que ha sido a tu programa. El problema, bueno, no es el problema, la situación, el escenario es el siguiente. Yo estoy exilado desde hace 11 años aquí por una falsa imputación donde me asociaban a una conspiración dirigida por Leopoldo López en Caracas el 14 de febrero del año 2014. Yo estaba aquí visitando a mi hijo que se graduaba en la Universidad de Golden en petróleo y pasé unos días más aquí después de diciembre, que fue la graduación. Cuando me disponía a regresar me llamaron de la DIN y me llamaron otros, un piloto inclusive de Acerca, a decirme que mi nombre aparecía en el aeropuerto, que no podía regresar porque me iban a detener. Yo desestimé esa información e intenté regresar. Pero el viernes 13 allanaron mi apartamento. Se presentaron 18 funcionarios de la DIN-DICIP, no se identificaron, entraron sin boleta de autorización para el allanamiento desde el punto de vista legal, amenazaron a mi señora y a la señora que trabaja con nosotros, que estaba acompañándola porque ella estaba sola. Bueno, y entraron a todas las habitaciones, todos los cuartos, etcétera. Hicieron una inspección total, se llevaron todos mis libros, se llevaron mi computador, se llevaron mis discos. Yo en ese entonces era profesor y estudiaba en la Universidad Ciencia Política, la Universidad Central. Y una de las personas que fue al allanamiento, una dama, todos cubiertos, su cara cubierta, le dijo a mi esposa: venimos contra nuestra voluntad. No queremos hacerle esto al almirante, pero nos dieron la orden y tenemos que cumplirla. Esa persona era suboficial de la Armada, nada más. Bueno, yo me quedé aquí haciendo los trámites para solicitar asilo, porque ya no podía regresar a Venezuela. Me quedé prácticamente con un maletincito pequeño, con un par de zapatos, los útiles personales reducidos, un blazer, etcétera. Y me quedé en el apartamento de mi hijo en Golden, que es donde estaba yo pasando esos últimos días del año 2013. Pero bueno, esa fue la primera oportunidad. Antes de eso, ocurrió que el ministro del Interior, Rodríguez Torres, llamó a unos militares en el grado de coronel para que me hicieran un expediente y me acusaran a mí de conspiración. Uno de estos coroneles me llamó y me dijo: mire, nos están obligando a hacer esto, pero yo no estoy de acuerdo en que se haga eso contra usted, porque es una mentira que están fabricando. Y yo me negué. A ese coronel lo metieron preso, que es el coronel Gámez, y sigue preso todavía. Muy limitado de salud, entiendo. Estamos hablando del coronel Gámez Bustamante. Exactamente. Hicieron una simulación de una conversación mía con el embajador Gervasi, fallecido, donde yo le hablaba a él del evento que iba a ocurrir el día 13, el día 14, como el día del 11 de abril, que iba a ir a la calle, iban a salir las personas, que iban a tumbar el gobierno, una cantidad de cosas simuladas. Cuadraron con la conversación, una conversación grabada del embajador Gervasi, que no era conmigo, y una conversación mía por teléfono, y la hicieron coincidir para darle una idea de que había una conspiración velada detrás de esa conversación entre ese señor y yo, que yo tenía particularmente 20 años que no hablaba con el embajador, desde que estaba en la Casa Militar, que sí me comuniqué mucho con él. Bueno, me quedé aquí y en esta misma situación
recibí amenazas, recibí órdenes de que me cayera la boca, que redujera. Mis 2 hijos estaban fuera. Después del allanamiento tuvimos que sacar a mi esposa hacia España porque la amenaza era hacer la presa el día lunes. Esto fue un viernes. El lunes tenía que presentarse a la DIN y la idea nuestra y de mis 2 hijos era que le iban a detener para obligarme a mí a regresar. Entonces decidimos ese domingo sacarla de Venezuela. Desde entonces, Madrid, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Caracas. Más o menos 8 meses en ese periplo, un poquito más. Cuando llegó a Venezuela, volvieron a llamar al apartamento y con amenazas más fuertes. Y él no quería salir del país, no quería pedir asilo aquí, por la familia, por una cantidad de razones personales de nosotros en la familia, y no dejar el apartamento en manos de nadie, solo porque lo podían invadir. Este apartamento, por cierto, no está a nombre mío, está a nombre de mis 2 hijos. Por situaciones que uno no sabe cuando desaparece, esas cosas, pues entonces hay que arreglar papeles, entonces decidimos dejarlo, ponerlo a nombre de mis 2 hijos. Bueno, y ahora viene esto, otra simulación más, asociándome a unos periodistas, como tú nombraste, como tú dijiste, a un capitán mayor del ejército, capitán del ejército, con quien la última conversación mía fue en septiembre del 2023. Porque él se vino por la frontera, por la selva, por el Darién, llegó aquí, él me llamó cuando estaba en Cúcuta, ya cuando que él pase el aspecto humanitario que venía de Colombia en el 2019, él estaba en Colombia con muchos otros militares, estaban buscando aparecer públicamente uniformados inclusive, y yo le dije, mire, eso es una violación de la soberanía de otros países, ustedes no pueden aparecer armados ni uniformados, y mucho menos planificando una operación de invasión a Venezuela de territorio colombiano en este caso, o ecuatoriano, que también estaba en Ecuador. Ahí lo conocí telefónicamente. Hablamos en un Zoom, me explicó lo que le había pasado a ellos, lo que vieron en Colombia, la trampa, la mentira, lo que fue esa famosa ayuda humanitaria, la presencia de esa conversación que usted tuvo con el capitán Ángelo Heredia, me comenta que fue en el 2020, cuando el Cucutazo, 2019. 2019. Sí. Allí fue que usted no lo conoció a él, sino en ese momento que él se comunicó con usted. Exactamente, y me llamaron varios militares que están en la frontera pidiendo ayuda. De hecho, se le hizo una ayuda para que fueran a Chile, a Perú, a Ecuador. Se habló una señora venezolana que vive en Pensilvania, vive en Washington, viajó, ayudó, acomodó y logró la conversación para que estas personas llegaran a su destino en la frontera, en la vía fronteriza esa que va desde Colombia hasta Chile. Es decir, para que pudieran escapar de las garras del régimen, no para que estuviesen en ninguna cuestión. Sí, y que para que los gobiernos de esos países le dieran entrada por ayuda, porque estaban en una situación de extrema delicadeza, familias, niños recién nacidos, damas embarazadas. Entonces se hizo una ayuda. En ese momento este capitán, un poquito antes, me llamó y me comentó lo que estaba viendo y que ellos seguían trabajando desde Colombia. No le di ninguna importancia realmente, porque yo estoy convencido que el caso venezolano no sale de la manera como lo están planeando en el país. Los lunes y los viernes publicamos nuestra carta cifrada semanal. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Es un contenido exclusivo para los suscriptores de nuestra cuenta en Patreon en el Plan Full. Es un análisis donde dejamos lo que nos llega a través de distintas fuentes luego de pasarlo por la labor del análisis respectivo, y lo ofrecemos a todos nuestros suscriptores del Plan Full. Para leer nuestra carta cifrada de los lunes y nuestra carta cifrada de los viernes, suscríbete a nuestra cuenta en Patreon en el Plan Full, que todos los lunes y todos los viernes recibirás este análisis exclusivo. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. Tu proceso migratorio debe tener la compañía de un abogado, pero no de cualquier abogado.
de los mejores abogados que hay en España en materia de extranjería, en materia de migración, en materia de segunda nacionalidad, en materia de asilo. Antes, durante y después de tu proceso migratorio necesitas tener la representación de un abogado y los mejores, Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad y Abogados y Asesores te permite tener la representación legal que necesitas para afrontar tu proceso de obtención de segunda nacionalidad, de asilo, de todo lo relacionado a extranjería de forma eficiente. En España con todas las de la ley, con Hispanidad Abogados y Asesores. Hay que ir a Escocia, hay que viajar más este año 2024 y Escocia es un extraordinario destino para hacerlo. Viajar a Escocia, pero que nos cuenten todas las maravillas de esa maravillosa tierra en nuestro idioma. La gente de Hablemos de Escocia en Castellano nos ofrece la maravillosa idea de viajar este año, en cualquier momento del año, a hacer un viaje de aprendizaje donde entendamos las maravillas que hay en esa tierra, todo lo que nos podemos conseguir en el lago Ness, todas las teorías que hay sobre el lago Ness, todas las cosas bonitas que hay en Balmoral que hacían de ese lugar el sitio favorito de descanso de la reina Isabel. Todas esas cosas y muchos más nos las puedes contar la gente de Hablemos de Escocia en Castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. La vida es el mismo infierno, nos dice Carelis Bustos en su novela corta, en su relato corto pero trepidante. La vida es el mismo infierno, dice Carelis Bustos, cuando nos plantea todo lo que le puede ocurrir a una persona en una de estas lamentables situaciones y circunstancias que se terminan convirtiendo en tragicómicas. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos, a la venta a nivel mundial en Amazon. Vamos a leer más este 2024 y Carelis Bustos nos ayuda. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos, cómpralo ya a nivel mundial en Amazon. ¿Es una utopía o un desgaste de hombres, mujeres, vidas y desprestigio de los políticos como hasta ahora hemos tenido, hemos observado, porque a mí me lo han comentado, aunque ese no es el tema? Entonces, me volvió a llamar cuando llegó aquí a Estados Unidos, se vino por la selva, él y otros dos compañeros. Y bueno, entonces le dije, yo le aconsejé, mira, aquí la cosa no es fácil, es muy dura, tienes que buscar legalizar tu situación y trabajar, porque aquí no puedes hacer nada desde el territorio norteamericano, porque no te lo recomiendo. Hay que respetar la soberanía de los Estados Unidos, la política internacional de los Estados Unidos, que no es responsabilidad del problema que hay en Venezuela, y un militar por aquí tratando de armar algo, eso es muy delicado y te puede costar que te expulsen de aquí. No volví a hablar con él hasta que me llamó en septiembre y me dice que él planificaba irse a Venezuela. Le dije, bueno, es una locura. Yo te recomiendo que no vayas porque te van a capturar y te van a detener y va a ser mucho más peligroso para ti y para la seguridad de para tu vida. Bueno, se fue, no sé. Cuando yo me entero aquí en Venezuela, aquí en Estados Unidos, que me llaman a decirme, o me enteré por las redes sociales, que el capitán fue capturado. Y después un periodista o un comunicador social llamado Norray Marín saca un video donde expresa un plan que está planificado por el gobierno o por el régimen, donde aparezco yo uniformado inclusive, con una bandera detrás de mí, Venezuela, una bandera nacional, que yo era el cabecilla asociado a María Corina. Yo con María Corina no he hablado desde el año 2002, ni por teléfono ni en persona. Ni soy de su equipo, ni soy de su grupo, porque no creo que el caso nuestro sea ventilado de esa manera. Porque tú estás tratando a un sistema totalitario transformado en una máquina de moler personas y destruir el país y permitir la presencia en Venezuela de grupos terroristas, FARC, Irán, China, Rusia, que están expoliando, están acabando con el país. Y va a salir por la vía electoral. Yo no lo creo. Algo hay que hacer, y uno aprende en la vida militar y en la planificación militar que uno tiene que buscar aliados. Y los aliados se buscan para resolver un problema delicado. En este caso, Venezuela, el establecimiento político venezolano opositor no ha buscado aliados. Es más bien los ha rechazado, los ha criticado, los ha utilizado, han recibido recursos y los han despilfarrado o utilizado para sus cuentas personales
No tengo pruebas, pero eso es lo que se dice públicamente. Entonces, al no tener aliados, yo no veo cómo una persona, cómo se llame, quien sea, llegue al poder y logre mantenerse con las huestes asesinas del gobierno, nacionales e internacionales. Lo harán, lo derrumbarán en poco tiempo, como derrumbaron en los 60, en los 90 a 5 presidentes de América Latina: Collor de Mello, Salinas de Gortari, Elías Maguad y el argentino de la Rúa. Ahora, Y Sánchez lo sabe en Bolivia. en Bolivia, Claro, le involucraron cosas de corrupción sí. y el pueblo manipulado por los medios de comunicación, interesados o no, derrumbaron y esos presidentes renunciaron porque las Fuerzas Armadas han ido cambiando y ya no actúan contra los ciudadanos porque han llevado palo o hemos llevado palo. Ahora, Siempre nos han criticado. pero vicealmirante, fíjese lo siguiente para poner en orden la circunstancia. Usted entonces nos dice que el capitán Ángel Heredia, quien ha caído en la garra del régimen chavista, sí se comunicó con usted, le informó de su intención de entrar a Venezuela y usted le recomendó que no lo hiciera. Es decir, que si queda claro y debe quedar claro o quisiera que usted dejara claro que si sacan alguna grabación, algún video, alguna cosa donde usted esté hablando con Ángel Heredia para planificar cualquier acción, eso la gente tiene que saber que es un montaje. No, claro, ya por eso que pongo el ejemplo del año 2014, cuando simularon una conversación mía con el embajador Gervasi, y ahora no tengo la duda que lo van a repetir. Ahora, tenían que probar muy bien, muy claro ese tipo de comunicación, y tampoco puede ser un causal, para llamarlo en términos legales, de que la invasión y el asesinato y el magnicidio estaba planificado desde aquí con la CIA, porque también he leído los medios de comunicación acusan a la CIA. Hay un pronunciamiento de la Oficina de Seguridad del Hemisferio Occidental donde están preocupados por el caso de Venezuela, por las acusaciones al voleo que están haciendo y complicando al gobierno norteamericano con funcionarios venezolanos o con venezolanos. Entonces, esta matriz de fabricar artificialmente o por medios de inteligencia comunicaciones conspirativas e intentos de asesinato no se puede hacer por un medio de comunicación ni tampoco es creíble porque digan el gobierno totalitario de Venezuela diga que eso es así. Es un argumento y para mí es un ardid político para enturbiar el ambiente político nacional en una situación donde ellos están contra la pared porque el pueblo los ha rechazado masivamente y van a un proceso electoral que van a hacer como sea, no para suspenderlo o inhabilitar o darle una patada a la mesa, ¿no? Al gobierno de Maduro no le interesa eso, al régimen de Maduro. Ellos van a seguir con el juego y hasta el final. Nosotros tenemos 23 eventos electorales con fraude y no han sido descubierto el fraude. O sea, ¿qué me dice a mí que ahora el fraude va a ser descubierto? Ellos van a permitir el voto manual. Han purificado el RAP electoral, el registro electoral. Están permitiendo que se escriban los nuevos ciudadanos. Pero, vicealmirante, más allá de todo esto, ahí pareciera que una especie de locura desatada con el arranque del año 2024, porque siendo este un año electoral no solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos, el que haya arrancado el año para el régimen haciendo una acusación de esta magnitud, pareciera que ocurren dos cosas. Número uno, todo parece indicar que este montaje tiene o lo que busca es asociar en una acción golpista apoyada por la CIA, etcétera, etcétera, a la persona que fue designada por una agrupación opositora como es la Plataforma Unitaria, como candidata, que es María Corina Machado. Es decir, pareciera que todo esto se conduce a cerrar cualquier posibilidad de que la señora sea candidata, pero además de eso, involucrarla en todas estas acciones, que podrían inclusive causarle a ella misma ser detenida, ¿no? No, efectivamente, esa es la estrategia, ese es el plan que tiene el gobierno y se ve muy claro los pasos que viene dando. Lanzó un show con el caso del territorio Esequibo.
una amenaza, un conflicto, una cantidad de cosas. Y nosotros los militares de mi generación sabemos que ese territorio se perdió por falta de acción diplomática. Y, cosa que no se dice, cuando Venezuela intentó elevar ese reclamo más allá de las instancias internacionales, el Brasil se plegó con Guyana. Y la compra de las fragatas y los F-16 en Venezuela era para tener un poder militar suficiente para contrarrestar cualquier intervención o cualquier amenaza en cualquier circunstancia caribeña que es Fidel Castro o de la parte sur de Brasil. Eso se manejaba en aquel entonces en la planificación militar, en la hipótesis verde, que era la hipótesis con Colombia, y la hipótesis negra, que era con Guyana. Y la hipótesis caribeña era con Fidel Castro, pero estaba muy retirado. O sea, las Fuerzas Armadas manejaban esos tres escenarios en conocimiento del establecimiento político nacional y sabían que teníamos una capacidad y estamos preparados para accionar en el caso que el gobierno venezolano lo necesitase dentro de ciertas circunstancias donde los organismos internacionales, OEA específicamente, no interviniese. Eso estaba siempre planteado en el tapete militar de defensa de Estado venezolano. Ahora, en esta situación que estamos viendo, el gobierno no quiere entregar. Pero hay algo que yo he dicho en varias oportunidades. Hay dos cosas que me llaman la atención. ¿Por qué las 4 empresas más importantes de petróleo de América Latina están ahorita quebradas prácticamente? PDVSA, Petrobras, Ecopetrol y Pemex. Ahí tiene que haber una razón estratégica y ahora lo estamos viendo. Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, el petróleo, la energía. Entonces los países desarrollados buscan, por beneficio de sus poblaciones y de su integridad territorial y soberana, buscar donde hay el suministro de la energía para satisfacer las demandas internas de cada país, de cada ciudadano, de cada población. Y otro que a mí nunca me ha parecido, nunca lo he dicho desde el primer momento, desde el mismo 4 de febrero, 3 de febrero, se lo dije al presidente. Hay que matar la culebra por la cabeza. Esto no es algo externo e interno solamente. Aquí hay ingredientes externos, no contra Venezuela, pero sí contra Estados Unidos. Y eso se ha ido manifestando. Yo, por ejemplo, y me disculpan las personas que puedan pensar que soy autosuficiente. Yo no creo que Hugo Chávez, el hombre que fracasó militarmente el 3 de febrero, con todas las ventajas operacionales y el factor sorpresa, fracasó por falta de comunicaciones y falta de planificación. Eso me demostró a mí que esos oficiales que participaron en esa azonada, los que aparecieron, porque habían generales y almirantes metidos en el paquete ese, y nunca fueron investigados, ni civiles tampoco que fueron investigados. Eso pasó a una investigación a los 7 presos, pero la cola, la cadena, la cantidad de personas involucradas no fueron investigadas y ni fueron tomadas medidas policiales para investigar. Fíjense la diferencia en lo que es el gobierno totalitario y lo que era un gobierno democrático. Y estoy convencido, porque fui a Praga invitado a una conferencia en Praga, y yo expuse el caso venezolano desde 1960, un recorrido histórico de todas las invasiones y los problemas políticos que hayamos tenido en Venezuela, con la guerrilla marxista, con la invasión de los cubanos, con la presencia de la FARC en la frontera, con la muerte de soldados en la frontera, en Perijá, en Táchira y en Apure, en el río Meta Internacional, todo en Cararao, todo eso lo expliqué en Praga. El director del debate, que era un alemán, perteneciente al sistema de inteligencia de la OTAN, me dijo, éramos 20 personas, más nadie, me dijo, en su país no está trabajando Fidel Castro solamente. En su país, Chávez no es el hombre que dirige ese plan geoestratégico. Ahí está metido Rusia y China.
dígale a sus políticos en Venezuela que comiencen a ver la amenaza más allá de la frontera, porque esas personas que están en el poder hoy no tienen capacidad para manejar ese tipo de estrategias que llevan adelante. Bien, queda claro de buena manera cómo el vicealmirante Carratú Molina no tiene ningún miedo de explicar claramente, porque el que nada debe, nada teme, cuál ha sido no solamente su vinculación con el hoy preso del régimen capitán Ángelo Heredia, sino la forma ridícula como han hecho todo este montaje y cómo el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina se encuentra fuera del país va a cumplir ya 11 años en el exilio. Estamos hablando de, por supuesto, toda una serie de acciones en su contra que ha pasado el tiempo y se siguen montando. Es evidente que la acción del chavismo en contra del vicealmirante Mario Iván Carratú son, sin duda alguna, ninguna duda cabe, en contra de lo que él dice, en contra de lo que él hace. Y algo muy particular que esto no lo dice Mario Iván Carratú, esto lo digo yo. ¿Ustedes creen que si el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina estuviese anotado en alguna jugada falsaria, politiquera, el régimen lo perseguiría? Por supuesto que no. Estaría tranquilo, como están muchos en Venezuela, haciendo que campaña electoral y abrazando viejitas y cargando muchachitos. El vicealmirante Mario Iván Carratú Molina ha mantenido la misma conducta a lo largo del tiempo y no ha tenido miedo de enfrentarse a quien sea cada vez que manifiesta sus opiniones. Esto, por supuesto, el chavismo no lo perdona. Pero no solamente no se lo perdona el chavismo, es que tampoco se lo perdona la oposición falsaria. La oposición falsaria jamás llama a Mario Iván Carratú Molina ni siquiera para pedirle su opinión, cosa que a él tampoco le hace falta. Más bien, Mario Iván Carratú Molina es muy reacio a las entrevistas y prefiere expresar sus opiniones a través de sus redes sociales. Por eso valoro de forma especial que nos haya permitido conversar con él en esta ocasión y, por supuesto, estamos completamente seguros de que podremos hacer una buena explicación de lo que él considera actualmente que son los peligros a los que se expone Venezuela. En el siguiente segmento, hoy sábado 27 de enero del año 2024, este programa especial con Mario Iván Carratú. En el siguiente segmento, Mario Iván Carratú nos explica cómo él considera que los peligros para los venezolanos que se han exiliado a lo largo de todos estos 25 años de chavismo, que se han exiliado en el territorio de los Estados Unidos, cómo esos peligros no han cesado. Puede ser que se haya acordado en Barbados nada más y nada menos que una extradición o una deportación masiva de venezolanos incómodos para el régimen chavista. ¿Son capaces los que negociaron en Barbados de entregar a Mario Iván Carratú y a otros ciudadanos venezolanos en ese país por algún arreglo que desconocemos con el gobierno de Biden y el régimen de Maduro? ¿Qué puede temer una persona en los Estados Unidos hoy que se encuentre en contra del régimen chavista ante las andanzas del gobierno de Biden y las barbaridades que derivan de eso que podemos llamar el efecto Barbados? ¿Es extraditable Mario Iván Carratú? De eso hablamos en el siguiente segmento, en este programa especial con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, sábado 27 de enero del año 2024. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías, Chávez está en